Estamos de vuelta, Oscarito. Sí, lo habíamos hablado. Vamos a hablar de un tema de salud, del sistema musculoesquelético. Vamos a hablar acerca del área de la traumatología y para eso tenemos un invitado. Así es, para eso nos encontramos con el doctor Nelson Norambuena, traumatólogo, y vamos a hablar justamente de medicina deportiva, ahí del manguito rotador, ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la espera. No, por favor. Sí. A muy buena hora, temprano además, sí. No siempre llego temprano. No, pero está bien, sí. Está bien. Doctor, para hablar, y es un tema, no siempre llegar temprano a ser uno responsable de su salud y a veces llegar demasiado tarde y exponerse a tener que sufrir una lesión de por vida. Exacto. Hoy en día, como estábamos conversando hace un momento, se le está dando cada vez más importancia a la prevención en salud. Es un tema, digamos, que nos afecta a nosotros como profesionales directamente cuando hablamos con los pacientes, pero es un tema también que está muy en el tapete con este tema de lo que va a venir ahora con los cambios de los sistemas de salud, y se ha hablado mucho, por ejemplo, del sistema de salud en Inglaterra, que es un sistema público, en el cual justamente ellos le dan mucho énfasis a la prevención. Ya. Y la verdad es que, como también les estaba comentando, en el tema de la traumatología existe una gran variedad, sino todas las patologías que se producen por desgaste o por degeneración, como la artrosis, qué sé yo, las patologías crónicas, que pueden ser prevenibles con un régimen, digamos, de ejercicio habitual que la persona tiene que en el fondo incorporar a su vida. El hacer deporte, el hacer ejercicio es para el cuerpo tan importante como nutrirse adecuadamente, hidratarse adecuadamente, dormir adecuadamente. Estar en su peso también. Es que lo que pasa es que si tú haces todo eso, claro, el resultado va a ser mejor peso, mejor condición física, claro, mantener la masa muscular. Nosotros los seres humanos, digamos, nos acostumbramos a pensar que tenemos un status quo, es decir, nosotros tenemos un estado físico que permanece, y la verdad es que eso no es cierto. Fisiológicamente, es decir, en forma normal, el cuerpo va sufriendo un deterioro con el tiempo que es inevitable, pero es un deterioro que se puede amortiguar bastante o hacer mucho menos nocivo para el cuerpo si la persona mantiene un nivel de capacidad física permanente. Y para eso hay que hacer ejercicio, no hay otra opción. Doctor, el sobrepeso es como cargar consigo, kilos que están de más, como portar todo el día una mochila, dormir con ella, con 30, 40 kilos de más. Estamos hablando acerca de incluso un quintal de harina, prácticamente. Exacto. Es como si anduviéramos todo el día con eso encima. Claro. El cuerpo está aguantando, resistiendo las rodillas, las extremidades, los pies, la espalda, por sobre todo. Y uno dice, pero ¿cómo puedo dormir así? ¿Cómo puedo vivir de esta manera, caminar incluso? Entonces uno tiende como a relajarse y dice, no, mejor me muevo en auto, me muevo en la micro, me va a costar andar en bicicleta, yo no sé cómo adquirir estos 50 kilos que los tengo de más, o 30, o los que sean. También es un tema de carácter personal, de alimentación, pero tiene que ver también con un tema de responsabilidad personal, de cuánto hago por mí, ¿cierto? Exacto. O cuánto me olvidé de hacer por mí en su momento y ya después es demasiado tarde. Exacto, bueno, el problema es que el físico, digamos, es algo que para poder mantenerlo exige hacer un esfuerzo que es por definición no agradable. Si tú, por ejemplo, te gusta hacer ejercicio, todos sabemos que si tú entrenas 1 hora o 2 horas de hacer alguna actividad, después vas a quedar cansado, pero al mismo tiempo se producen otros beneficios. Y la obesidad, además de ser un problema desde el punto de vista musculoesquelético, es decir, efectivamente, como dices tú, una persona con sobrepeso hace que su cuerpo soporte una carga mucho mayor para la cual está diseñada, también tiene un impacto mucho mayor sobre el bienestar y la salud de las personas. La obesidad produce una mayor tendencia hacia la hipertensión, hacia la diabetes, hacia los problemas metabólicos, involucra también distintos problemas de carácter digestivo. Entonces es toda la salud de la persona la que se va deteriorando. Existe también un problema obviamente en la obesidad hoy en día social, psicológico, es un problema a distintos niveles cuando uno habla, por ejemplo, de pacientes jóvenes, qué sé yo, que están con obesidad. Y es un problema que en realidad, como bien tú dices,
para poder resolverlo, no solamente tú tienes que darle la opción de la gente para que haga deporte, sino que tienes que darles educación para hacer deporte, opciones para tener acceso a un deporte que sea beneficioso para ellos, pero al mismo tiempo involucra, digamos, cierto conocimiento nutricional, una buena alimentación, porque en el fondo, al final, la meta no es que la persona sea delgada o esté fit, claro, sino que esté sana. Eso. Y que esté contenta con su cuerpo y que pueda hacer las cosas que tiene que hacer según su edad en forma normal. Y esto redunda muchas veces, Doc, en pensar que la obesidad o el sobrepeso nunca se nos hablaba antes que era una enfermedad. Siempre se nos decía que era un estado físico, ¿cierto? Que era una condición de vida. Casi, la cual casi que estético no me era. Claro. Mira, yo creo que eso tiene mucho que ver con el desarrollo de nuestra cultura, en el sentido que hoy en día la medicina ha alargado mucho la vida de la gente. Entonces nosotros tenemos una gran sobrevida y eso significa que estamos teniendo una gran población de gente que llega a tener una mejor sobrevida, pero no en buenas condiciones de salud. Porque cuando uno no cuida su salud, cuando uno no tiene un régimen de alimentación, de deporte, de descanso, de recreación adecuado, es muy probable que tú llegues a esa tercera edad con distintas enfermedades crónicas que ya son de difícil tratamiento y que muchas veces son responsables, digamos, a la larga de enfermedades que no tienen solución o que son simplemente mortales. La hipertensión, la diabetes, los problemas depresivos asociados, todos los problemas musculoesqueléticos, las artrosis de rodilla, de cadera, las artrosis de columna, los lumbagos crónicos, toda esa patología puede ser evitable o incluso manejable con un buen régimen de ejercicio que mantenga a la gente, que mantenga a los pacientes en una buena condición física. Exacto. Hablemos ahora de algo más específico como los meniscos. ¿Te parece? Me parece. Que debe ser un problema que muy a menudo van a tu consulta y está ahí presente. Sí, la verdad es que las patologías meniscales son bastante frecuentes. Hoy en día nosotros tenemos una mayor capacidad en la medicina traumatológica de hacer diagnóstico porque contamos con tecnología como la resonancia magnética, que no es algo tan reciente, pero de todas maneras, antes de eso simplemente uno tenía que hacer medicina un poco más adivinando la patología. Pero hoy en día con una resonancia magnética uno puede hacer un diagnóstico rápido y la verdad es que la patología meniscal es una patología que uno encuentra prácticamente en todas las edades, deportistas jóvenes, pacientes añosos, asociados, digamos, a veces a lesiones degenerativas como desgaste de la rodilla que va produciendo a la larga compromiso de los meniscos. O sea, por ejemplo, tuvo una lesión en la rodilla, no se la trató y eso puede a la larga tener... Claro, puede ser que la lesión de rodilla en el deporte haya sido una lesión de menisco. Ya. Y el problema con los meniscos es que los meniscos son, igual que los cartílagos de la nariz y la oreja, tejido que no tiene células. Claro. Entonces una vez que uno perfora una oreja o una nariz, ese orificio queda. Porque como no tiene célula, no vuelve a reparar el defecto. Ya. Entonces con los meniscos pasa lo mismo. Una rotura en la parte periférica donde no hay célula y el menisco se rompe y se convierte en una pieza dentro de la rodilla que al estar suelta empieza a interferir con el funcionamiento y a comprometer la función de la rodilla. Eso significa que en la mayoría de las veces la solución de las lesiones de menisco es quirúrgica. ¿Es lo mismo que el ligamento, no? No, los ligamentos son los elementos que sujetan la rodilla en forma estática. Ya. Son esas cosas que permiten que cuando uno, por ejemplo, está en una postura, la rodilla se mantenga en su posición estable y no salga, digamos, de su lugar, porque en el fondo, si uno mira los huesos de la rodilla, es un plato que tiene dos pelotas encima. Claro. Entonces, si uno pone eso de lado, debería de caerse. Pero los ligamentos, los músculos y todos los otros aparatos alrededor de la articulación la mantienen en su lugar. Es una lesión común también, ¿cierto? La lesión ligamentaria es común y nosotros lo conocemos normalmente como los esguinces. Un esguince significa que se ha lesionado uno de los ligamentos de la articulación, más frecuentemente el tobillo y la rodilla. ¿Y hay esguinces crónicos, por ejemplo, igual o no? Si uno tiene una lesión, claro, de un ligamento que no se repara correctamente y genera inestabilidad o dolor después para hacer actividad, es un esguince crónico. Lo mismo con los tobillos, ¿cierto? Lo mismo con los tobillos. Entonces, ese tipo de lesiones obligan a tomar soluciones, digamos, muchas veces quirúrgicas. O pasa lo que estábamos conversando al principio. Si nosotros dejamos que nuestras lesiones nos limiten, en el sentido que encontramos que para que no duela o no moleste... No hago más el ejercicio.
y dejas de hacer el ejercicio. Claro. Entonces tú en el fondo te vas retirando de tu capacidad de hacer cosas. Doctor, ¿y estos parches que existen, que son como de calor y que incluso hoy día uno puede encontrar en el comercio electrónico? Sí, tú te refieres a unos parches de colores. Sí, no. Esos son los parches tape. León Sí. estoy hablando. No estoy hablando de unos parches que son como mentolados, Sí, ¿cierto? pues, Que- como esos tipo parches. Mira, Sí. normalmente los parches, digamos, que se usan en deporte y todo, lo que hacen es una medida física, producen calor local. Tienen Nada más. alcanfor, claro, o algunos vienen medicados con algún ungüento que penetra un poco Sí. la piel y todo y producen una sensación de alivio local. Pero son medidas súper superficiales. Sin embargo, yo siempre le digo a los pacientes que si les sirve, Que lo haga. fantástico. Claro. Y lo que hablabas tú de estos tapes también que se ponen los deportistas, ya sea en los hombros, en la espalda o en la rodilla, que de repente uno dice, oye, mira, tiene una... Sí, eso es un elemento que utilizan mucho los kinesiólogos para poder producir mayor estabilidad en las articulaciones mientras se están regulando, porque hoy en día, de la misma manera que conversábamos acerca de lo poco beneficioso que es que la gente no haga actividades, Ajá. hoy en día, sobre todo en medicina deportiva, hemos ido descubriendo que la inmovilidad o el reposo excesivo es el peor enemigo que nosotros tenemos en la recuperación de los deportistas. Hoy en día, si uno tiene una lesión, la idea es tratar de estabilizar esa lesión y hacer que el deportista mantenga su condicionamiento lo más que pueda, o tratando de evitar ese segmento que está comprometido, o involucrándolo en forma mínima para que no aumente la lesión, pero que mantenga su condición física, porque antiguamente lo que pasaba es que uno, para tratar, por ejemplo, un esguince de tobillo, le ponía un yeso un mes, Claro. y después de eso Sí, tenía sí. una atrofia que era mucho peor que el esguince. Y después tenía que ir a terapia. Y a veces se lesionaban después porque quedaban atrofiados, entonces la recuperación era muy larga. Oiga, doctor, ¿y la luz? ¿La lámpara? Es también un buen apoyo desde el punto de vista de lo que es fisioterapia, aportando mayor calor y eso aumenta la circulación local y aumenta la cicatrización. Entonces, también es una medida, digamos, que entra, digamos, dentro de lo que uno utiliza como tratamiento y que tiene, bueno, la ventaja de que uno tiene muy fácil disposición. Una Pero esto luz es está en como, todos yo lados. siento que de repente igual es como una, no quiero decir que un placebo, pero es como cuando uno dice, para esto me va a doler, entonces con este remedio se me pasa el dolor y, pero y termina, claro, como si un dolor uno de que muela. se Sí. toma un ibuprofeno Claro. pensando que... Es que el efecto placebo es una realidad científica. Sí, no claro. no hay que confundir un poco esto de lo que la gente siente como que no es cierto de que a uno le están dando un medicamento. El efecto placebo significa que independiente del tratamiento que el paciente está recibiendo, hay un beneficio que va detrás. ¿Ya? Y eso... Pero es casi psicológico muchas veces, en circunstancias... Pero lo psicológico se transforma en fisiológico porque el Sí, paciente claro. se mejora. ¿Te fijas? Claro, Entonces, pero puede dejar el hecho de estar habitualmente consumiendo el medicamento que la lesión se vaya agravando. Exacto. si tú Te autoengañas O sea, tomando de repente, si tú, automedicándote. si tú no corriges, digamos, lo que, claro, está causando la lesión, esta va a seguir. Pero si tú corriges lo que está causando la lesión, tu cuerpo lo va a tratar de recuperar. Claro. Entonces, en el fondo, ahí hay un importante factor que es psicológico, pero que nosotros lo llamamos el efecto placebo, en el sentido de que lo psicológico actúa sobre lo fisiológico, porque a la larga, todas estas cosas que nosotros utilizamos, por ejemplo, los antiinflamatorios que nosotros tomamos para bajar una inflamación, es una emulación del antiinflamatorio natural que tenemos nosotros en el cuerpo, que se llama cortisol. Entonces, cuando tú, por ejemplo, haces algo para que tu cuerpo genere mayor cortisol, tú te estás mejorando, igual que si te tomaras una pastilla. Claro. Es psicológico, pero actúa sobre el cuerpo. Entonces, eso es mucho de lo que nosotros científicamente explicamos como lo que es medicina no tradicional. Por ejemplo, dice, pero ¿cómo esta señora hizo esta cosa y se mejoró? Se mejoró. Sí. Fui al componedor de hueso, Sí. me hizo unas cosas. En parte el viejito lo hizo bien, pero el resto es lo que tú crees que él te está haciendo. Exacto. Y que hace que tu cuerpo genere suficientes factores internos para poder aumentar la cicatrización y mejorar una cosa que tú pensabas que no se podía mejorar. Sí, eso es como lo inmunológico. Sí, oiga, doctor, ¿cuándo yo tengo que pedir hora e ir? ¿Cuando ya el dolor es persistente? ¿Cuando ya...? Mira, yo te diría que por lo menos en lo que es la parte de medicina deportiva y traumatología, yo creo que la gente puede ir cuando tenga cualquier duda. Ya. Sobre todo si tiene dudas con respecto a cosas que no puede realizar. Obviamente que cuando uno tiene una patología, un accidente y todo, eso es lo más Claro, común. es lo Todos más saben común. que tienen que ir, vayan a ver al traumatólogo si tienen una lesión y les quedó doliendo. Pero muchas veces es bueno que la gente vaya para empezar a hacer una actividad física, para prevenir una lesión, si ve que va a empezar, o si siente que realmente ya no puede hacer las cosas bien,
como estábamos conversando, a veces es mejor intentar o encontrar algún profesional que te oriente para hacer las cosas a tomar la decisión de dejar de hacerlas. Porque ese es un camino que después, cuando uno va envejeciendo, no tiene vuelta. Exacto. Las cosas que tú dejas de hacer a cierta edad, después es muy difícil recuperarlas. No imposible. Uno hoy día ve, digamos, deportistas senior. Sí. Hemos tenido muchos deportistas senior nacionales que han tenido bonitos logros, digamos, a nivel mundial, y que son un ejemplo de cómo uno puede continuar y siempre puede tener beneficios del ejercicio. Doctor, ¿cómo tomar una hora con usted? Bueno, yo estoy trabajando en este momento en Clínica Magallanes, en Clínica Red Salud, y la verdad es que la clínica es una entidad privada, pero tiene un acceso muy grande a pacientes que son FONASA y a pacientes que trabajan con programas paquetizados, y yo creo que por mucho tiempo, digamos, en nuestro sistema de salud ha sido un poco un ejemplo de cómo las clínicas, digamos, que tienen una prestación de FONASA, ayudan a que nosotros podamos atender y descomprimir al servicio público, que muchas veces claro, está un poco saturado. Sobre todo, no hay que olvidarnos que hemos estado saliendo y estamos todavía en una pandemia que se ha comido prácticamente nuestros recursos y ha cambiado como hemos hecho la medicina en los últimos 3 años. Muchas gracias, doctor, por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Pues. Muy bien, temas para conversar, nos faltó mucho Nos que faltó hablar, se me hizo corto el tiempo, pero bueno, agradecemos la gentileza que ha tenido de poder estar con nosotros Nelson Norambuena, doctor traumatólogo. Lo puede encontrar en la clínica Red Salud. Y Mladen Maslow se encuentra en Central de Carnes, nos tiene novedades desde allá, algunas promociones también para que ustedes aprovechen de hacer sus compras